Lo primero, dar las gracias a tantos amigos, a tantas personas que habéis venido esta tarde a acompañarme. Y señaladamente a las dos personas que me acompañan en esta mesa, que como bien sabéis es un lujo tener a estas dos personas aquí reunidas. Son dos de las personas que más quiero y admiro, no solo en la Universidad de Salamanca, sino en el mundo. Por una parte, el rector magnífico, Ricardo Rivero, y también mi catedrático, mi mentor, la persona a la que le debo académicamente más en mi vida, que es Román Álvarez. Así que muchas gracias, porque no habría sido lo mismo si no hubiesen estado estas dos personas aquí. Y quiero saludar muy brevemente a algunas de las personas que hoy me acompañáis. Aquí tenemos una representación maravillosa de personas de las que saldrían en mis sueños más ambiciosos y más cariñosos. Pues tenemos un nutrido grupo de representantes del equipo rectoral, que me encanta el que con todo lo que tienen que hacer hayan hecho hoy este hueco para venir a acompañarme, los concejales del Ayuntamiento de Salamanca, alcalde y concejales del Ayuntamiento de Cabrerizos, el presidente del CES, que lo tenemos aquí, mi queridísimo amigo Enrique Cabero, el comisario provincial don Claudio Díaz, que bueno, pues lo conocí hace muchos años y seguimos teniendo muy buena amistad, y tantas personas de alumni que os agradezco de corazón cómo me habéis hecho sentir en casa, Volcandos, Rosa, Ángel y todos los demás, Angelita, con qué cariño me habéis demostrado que todos los de alumni, pues que tenemos todavía esa sensación de ser de primero de carrera, que eso no se nos va, ese entusiasmo. Tantos compañeros de la universidad, personas a las que admiro, que estáis aquí, habéis sido compañeros míos, profesores míos. Bueno, es una emoción el teneros, y amigos en general, personas aquí que, bueno, pues me honro en que sois mis amigos. Algunos de vosotros os siento mi familia. ¿Qué os voy a decir? Que estaría el resto de mi intervención hablando de vosotros y no haría nada de más. Lo cierto es que cuando uno se decide a escribir un libro de viajes, pues espera el resultado de decir, pues desde recomendar un restaurante hasta dar el horario de un museo. Pero aquí no hay nada de eso, nada en absoluto, todo lo contrario. Es un libro de viajes un poco sui generis. A base de bastantes años de visitar lugares, caí en la cuenta en algún momento afortunado de que las personas de un lugar normalmente no recomiendan dentro de ese lugar, ni cuentan con orgullo dentro de ese lugar, necesariamente lo mismo que destacan las guías de turismo. Esto es un fenómeno que nos puede haber pasado a casi todos. El ir a un sitio, hablar con los lugareños, que desde luego los libros son maravillosos y todo está en los libros, pero las personas, cuánto se aprende de una persona, cuánto te hace cambiar una persona, en fin, las capacidades de las personas son asombrosas. Y cuando uno va a un lugar, habla con los lugareños, le recomienda, ¿ha visto usted no sé qué? No deje de hacer tal. Y suelen ser consejos muy sabios y muy basados en una experiencia muy contrastada. Este libro surge de la pulsión de seguir esas pistas. Muchas veces, al visitar un lugar, uno se ha encontrado pues una maravilla recomendada por alguien, algo que me ha fascinado, que me ha emocionado, que me ha seducido. Historias que después, al volver a casa, no he logrado quitármelas de la cabeza y he seguido investigando a ver si era verdad, porque la veracidad podía ser pues una elucubración de alguien y no, eran ciertas. Y a partir de ahí he construido la historia lo mejor que he podido para intentar contagiar ese mismo latido, esa misma emoción que a mí me causó en un momento. Me ha hecho ir de vuelta a los lugares muchas veces, porque a veces con una notaba que no me bastaba para consolidar esa historia y después destilarla, que se convirtiera en una historia breve, muy intensa, de muy pocas páginas, como decía Román Álvarez, algo que se pudiera leer en pocos minutos pero que se quede contigo para siempre. Esa es la idea, porque me gustan mucho las personas que te cambian la vida, como decía antes, pero también los libros que te cambian la vida, las ópticas que te hacen ver diferente. Este es un libro distinto a lo que uno está acostumbrado a ver. Son 28 historias que transcurren en 5 países diferentes: España, Francia, el Reino Unido, Italia y Bélgica. Muchos son lugares conocidos y personajes históricos muy conocidos, pero desmitificados, humanizados, acercados mucho, porque
es verdad que hay cosas que nos separa el tiempo, nos separa el espacio, pero somos seres humanos y eso nos acerca más que ninguna otra cosa. Ese es el motivo por el que estas historias, pues lo que intentan es hacer una visión que no es la normal, que no es la habitual, sino cambiar un poco la percepción del lector y que el lector se transforme en viajero y que el viajero también se transforme en lector. Es decir, son historias para personas que ya conocen esos lugares, que les pasan, como decía el profesor Álvarez, que quizá no habían reparado en esa cuestión, en ese episodio que se narra a pesar de conocer ese lugar, o bien personas que no lo conocen y o tienen ganas de visitarlos después de leer el libro o simplemente por distintas razones no pueden ir y lo pueden hacer desde el sillón. Esa es más o menos la visión en la que el libro está destinado. Así que estas 28 historias muy intensas se leen en muy poco tiempo, algo parecido a lo que ocurre cuando uno visita ese lugar, que uno se lo cuentan y comprende que esa es una historia conocida muy ampliamente en un lugar, pero que paradójicamente, en cuanto uno se va a unos kilómetros de allí, ya no son conocidas, son historias ignoradas por el público en general. Este libro no habría sido igual para ambientar estas historias, sin duda, sin tres partes, tres colaboraciones fundamentales que han tenido. La primera, efectivamente, las fotos. Las fotografías son espectaculares, como tienen ocasión de ver. Son unas fotografías que cuando le dije a Gabriela Torregrosa, que está aquí presente, muchísimas gracias, le dije, necesito historias de estos sitios. Me dijo, no hay ningún problema. Y me puso delante un acervo de 25.000. Digo, ¿y qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esto? ¿A qué autor se le puede dar un tesoro tan grande para que tenga que elegir? Pues bueno, lo hice lo mejor que pude, algo más de un centenar de fotos, que son las que acompañan y las que de alguna forma ilustran el sitio exacto, el lugar preciso, que creo que es una maravilla, se ve desde la portada hasta la contraportada, es verdaderamente una maravilla. Lo segundo, la editora de Cuadernos del Laberinto, Alicia Ares, una persona que hace unas ediciones maravillosas. Bueno, es precioso el libro. Aparte ya de lo que pueda tener de contenido, el libro en sí es un objeto bello, es muy bonito, le ha quedado maravilloso. Es una edición cuidadosa, ha tenido todos los detalles en cuenta. Y después el prólogo de Carlos del Amor. Carlos del Amor, que es una persona tan conocida, un hombre con tanto talento, con tanta sensibilidad y sobre todo que tiene una visión de la cultura única. Yo le mandé el manuscrito con la petición de que él hiciese el prólogo y me dijo que estaba ocupadísimo, que no tenía posibilidad, que tenía algo así como 10 prólogos prometidos y estaba a punto de ir a los premios Princesa de Asturias y también tenía que cubrir no sé qué festival y después otro. Era verdaderamente lo que me decía, me daban ganas de decir, pues lo dejamos mi libro y me voy a ayudarte porque, en fin, sentía esa necesidad ya de buena samaritana. Lo cierto es que le mandé igualmente el manuscrito. Dije, bueno, pues cuando descanses algún día, aquí tienes. Y me escribió un WhatsApp como a las 2 horas o así y me dijo, me ha enganchado, así que te voy a escribir el prólogo. Y fue un prólogo, pues como es el libro, intenso, breve, pero verdaderamente creo que entendió lo que quería yo trasladar con este libro y quedó delicioso. Es un prólogo maravilloso, espectacular, que aunque ya, como digo, las siguientes páginas estuvieran en blanco y solamente tuviéramos las fotos de Gabriela Torregrosa, esta edición tan bonita y el prólogo de Carlos del Amor, ya habría bastado, desde mi punto de vista. Bueno, y lo demás, pues si hay algún acierto en el texto, pues no vendría mal tampoco. Son personajes muy conocidos los que aparecen aquí. Algunos de ellos, como ha dicho Román Álvarez, pues algunos de ellos los ha mencionado ya aquí, Julio Verne, Juana de Arco, D'Artagnan, Teresa de Lisieux, personajes muy famosos, muy conocidos, como digo, y episodios históricos, algunos de ellos, que tienen, aunque han ocurrido en el pasado, tienen ramificaciones muy importantes, muy profundas en el presente. No son historias sin más que no tengan ninguna relevancia. Y se presentan los lugares, y con eso ya acabo por no ser demasiado prolija, se presentan los lugares desde la óptica de ese episodio, de una forma diferente. Voy a poner otro ejemplo que me viene ahora a la mente. D'Artagnan es un personaje que cuando todos lo hemos leído
pues en las obras de Dumas, de los Tres Mosqueteros, pues era un gran héroe y era un personaje que era un ganador. ¿Por qué vamos a decir otra cosa? Un ganador. Lo que ocurre es que el D'Artagnan de la vida real era un gran perdedor. Fue un hombre que tuvo muy mala suerte. Él sirvió al monarca, lo hizo de la forma más leal posible, pero acabó pues en unas circunstancias de ruina. Él murió en un momento de una confrontación bélica y ni siquiera se sabe dónde está enterrado, lo habrán dejado por allí en ese momento. ¿Y habría pasado a la posteridad? No, verdaderamente no, se lo habría engullido la historia. Pero ha habido dos cosas muy importantes. Uno, la obra de Dumas, mucho tiempo después, que totalmente, bueno, lo saca, lo cambia hasta de época, en fin, lo convierte en un superhéroe y lo hace famoso para siempre. Y dos, los paisanos de él, de su pueblo. Y esta es la parte que a mí me importó más. Los paisanos, en un pueblo muy pequeño del sur de Francia, que se llama Lupiac, un pueblo delicioso, maravilloso, donde todo es bonito, y son 300 empadronados en Lupiac. Entonces yo he titulado este episodio, en el que hablo de esa zona y la cuento desde los ojos de lo ocurrido con el D'Artagnan real y de ficción, lo cuento, esa es la excusa para contar la zona, y lo titulo D'Artagnan y los 300 de Lupiac, porque son igual de merecedores de estar aquí en este libro. Este libro está pensado para dar voz a los que no han tenido voz, a lugares que no han salido, a ocurrencias históricas o humanas que no han merecido salir o conocerse extensamente, y humildísimamente pues quise poner este granito de arena para que se supiera. Así que estos 300 de Lupiac, pasando por una bibliotecaria que quiso hacer una maravilla de museo allí en su pueblo, y todos están volcados en que el que vaya de fuera se sienta de casa, pues en mi caso lo consiguieron, y por eso animo a las personas a que lo lean, a también tener esa visión, la visión del que va de viaje y vuelve transformado. Porque la idea aquí es que las personas, no es solo hablar de viajes en sí, como os podéis imaginar, sino que las personas, cuando vamos de viaje, dejamos trocitos de nuestra alma también en esos lugares, y volvemos con trocitos del alma de las personas y de los sitios que hemos visitado. Ese es el alma en los viajes, ese es el cambio de percepción. Como nos ocurre muchas veces, uno viaja, uno va a un lugar y vuelve, y dicen sus amigos o las personas de su familia, dicen, ha vuelto más raro desde que ha vuelto del viaje, no es el mismo, ¿qué mosca le habrá picado? Bueno, ese es el alma en los viajes, lo que ha dejado de sí fuera y lo que de alguna manera ha traído fuera para su casa, que le ha cambiado para siempre. Esa es la idea básicamente de este libro, pues explicada de la mejor manera que he podido. Muchísimas gracias.